algunas iglesias en el mundo hispanohablante. Así que, bueno, gracias por estar aquí. Hoy vamos a considerar, seguimos con la serie de Marcos. Vamos a hablar del capítulo 9, versículos 30 al 41. Repito, Marcos 9, versículos 30 al 41. Para darles un poco de contexto, recuerden que estamos considerando como una biografía rápida de Jesús. Marco es una biografía rápida de Jesús, no entra mucho en detalles, pero vemos que Jesús desde el mismo capítulo 1 ha estado haciendo milagros, sanando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, devolviendo el oído a los sordos, incluso devolviendo la vida a personas que habían fallecido, la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre, calmando la tempestad, haciendo una cantidad increíble de milagros, demostrando que Él es el Mesías esperado desde hace mucho tiempo. Y vemos que Jesús tiene un despliegue inmenso y muy poderoso de profecías, de poder, señales, prodigios, milagros, y demostrando con creces que Él es Dios en la carne y Él es el Mesías esperado por todos los judíos. Ahora, en el capítulo 8, Él se descubre como el Hijo de Dios, y esa es la famosa confesión de Pedro en el capítulo 8, que es exactamente la mitad del Evangelio, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo mismo que en Mateo, en el relato de Mateo y en Lucas. Ahora, Jesús, haciendo todo esto, demuestra que Él es Dios y empieza a partir del capítulo 9, en lo que vamos a empezar a ver hoy, que Él empieza a decirle a sus discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre, ese es el título favorito de Jesús para Él mismo, el Hijo del Hombre, traído de Daniel 7, el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado por los principales sacerdotes y fariseos para ser muerto, pero al tercer día Él va a resucitar. Entonces, Jesús les está diciendo esto a los discípulos, pero imagínense que ustedes tienen 2 años y medio caminando todos los 24 horas con el maestro y ahora el maestro les dice, yo me tengo que ir, yo tengo que morir. Y él no les había dicho que iba a morir por ellos, por los pecados de ellos, que iba a ser su sustituto para aplacar la ira de Dios. Pero estos discípulos no entendían nada. Y más bien hacen algo horrible, horrible. Estos discípulos, mientras Jesús les dice, yo me voy, es decir, yo tengo que morir y al tercer día voy a resucitar, hacen algo horrible, horrible, horrible. Están pensando quién va a ser el sustituto de Jesús. Ya van a ver en el texto. Vamos a leer Marcos 9, versículos 30 al 41. Cuando se fueron de allí, ellos vienen del monte de la transfiguración y de sanar al joven endemoniado y toda esa zona. Cuando salieron de allí, versículo 30, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto el tercer día, resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Llegaron a Cafarnaúm y cuando ya estaban en la casa, Jesús le preguntó, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Y ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Wow. Pues Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo, maestro, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. ¿Qué pasaje tan bonito? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra.
Gracias por la bendición que nos das de leerla, de entenderla, y te rogamos, Señor, tu ayuda para aplicarla a nuestras vidas. Rogamos que en este tiempo que vamos a estar considerando esta sección de la Escritura, tú mismo edifiques a tu pueblo. Tú mismo, Señor, redargullas a los pecadores, pero tú mismo también exaltes la gloria del Salvador y nos ayudes a todos a verte a ti glorificado con todas nuestras palabras y gestos. Señor, necesitamos tu ayuda en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ustedes saben que en esta ciudad, quiéralo o no, estamos todos en Washington, D.C., los que estamos en Washington, D.C., siempre impactados por el poder del gobierno federal. Y querámoslo o no, estamos de alguna manera, siempre pasan helicópteros, siempre pasan limusinas, siempre pasan los carros federales, patrullas, policías, caravanas presidenciales, congresistas, senadores, diputados. Siempre hay gente que en esta ciudad tiene mucho poder. En una de esas reuniones, a mí me invitaron al Congreso. Y hasta el tipo de traje, tenías que ponerte corbata, tenías que ponerte el traje para poder entrar, hasta la cantidad de hilo por pulgada cuadrada tienen normada. Entonces, cuando llegamos a esta reunión, ciertamente había un montón de guardaespaldas, policías, senadores, diputados, y había pura gente importante ahí, pura gente de peso, congresistas, diputados. El presidente no estaba en ese momento, pero había de los dos partidos mayoritarios que hay aquí, había gente importante. Y yo. Y otro pastor amigo. Y éramos los dos únicos pastores ahí. Y habíamos sido invitados por un congresista que es cristiano para que estuviéramos ahí y viéramos cómo es el mundo de la lectura de la Biblia en el Congreso. Y sinceramente yo me sentía importante, influyente y poderoso porque estaba ahí. Pero cuando dijeron lo que iban a decir, y por supuesto nosotros no nos pidieron opinión, no nos dieron nunca la tarima ni el micrófono, el pastor amigo mío me dice, men, yo creo que nosotros somos las dos personas más insignificantes en esta reunión. Y yo le dije, brother, tú y yo tenemos influencia en otro reino. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos políticos. Y nos conformamos con saber de que nosotros somos insignificantes para el mundo, pero somos muy amados por Dios. Y ese fue nuestro consuelo. Salimos de ahí muy tranquilos, así como entramos, nadie notó nuestra presencia y agradecimos al que nos invitó, pero de ahí no pasó. Esa fue mi única vez en el Congreso, en el Capitolio de los Estados Unidos. Por ahora. Pero lo cierto es que a todos nosotros se nos infla el pecho cuando estamos en lugares de importancia y de relevancia y nos creemos importantes, nos creemos que somos una piedra fundamental de lo que está pasando ahí y nos creemos de alguna manera influyentes con algo que digamos o seamos, o nos sentimos importantes por lo que somos o hacemos. Lo que estamos a punto de ver son los 12 hombres de confianza de Jesús, que cuando Jesús les dice que tiene que morir y resucitar, no entendieron y en vez de preguntarle a Jesús, porque tuvieron miedo de preguntarle, lo que dijeron fue, vamos a tramar ahora quién va a ser el que se va a quedar encargado después que Jesús ya no esté. ¿Quién va a ser el más importante de los 12? Recuerden que vienen del monte de la transfiguración, donde Pedro, Jacobo y Juan estuvieron y vieron a Jesús con la gloria, y entre ellos estaban diciendo, seguramente Pedro, seguramente Juan, bueno, vamos a ver quién es más importante. Los otros 9 seguramente estaban envidiosos. Hasta Jacobo y Juan en Mateo 20 le dicen a su mamá que interceda para que le den en el cielo la derecha y la izquierda del trono de Dios. Y esto es feo, porque imagínense que su maestro tiene 2 años y medio entrenándolos y de aquí al final del evangelio de Mateo vamos a ver, perdón, de Marcos vamos a ver que Jesús dedica tiempo a enseñar a los discípulos porque ellos son los que se van a quedar después que Jesús se vaya. Pero lo primero que empezaron a hacer es discutir quién iba a ser el más importante, el grande, el más grande, quién iba a ser el primer papa. Esto es increíble, que tanto amaban al maestro y el maestro no se había terminado de ir cuando ellos ya estaban pensando quitarle el puesto. Esto se llama
arrogancia, orgullo. Y es las dos cosas que vamos a ver en este pasaje. Vemos que hay una enfermedad y vemos que hay una cura. Ya lo vamos a ver. Lo primero es la enfermedad. Vemos que estos discípulos tienen una enfermedad que se llama pecado. Y en esta ocasión, ese pecado se manifiesta con un síntoma que se llama arrogancia u orgullo. ¿Ok? Ellos querían ser el primero, querían ser el más grande entre los 12. Noten, por favor, que la palabra que se usa, que Jesús usa allí en el versículo 35, cuando Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Esa palabra servidor es la palabra diácono en el original. Y después Jesús dice que más adelante en el 37, el que me recibe a mí, vean, esto es un trabalengua. El que me recibe a mí, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué es lo que está intentando Jesús decir con el que es el primero es el último? El más grande es el servidor. El que me recibe a mí no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió, porque recibió a un niño en mi nombre. Lo que Jesús está tratando de decir, o mejor dicho, la intención del autor al registrar estas palabras de Jesús, es que en el reino de Dios las cosas son exactamente al revés que en el reino del hombre. En el reino de Dios las cosas funcionan al revés. Si tú quieres ganar tu vida, tienes que perderla. Si tú quieres ser salvo, tienes que confesar tu condena. Si tú dices que ves, estás ciego. Si tú dices que entiendes, es porque no entiendes nada. Si tú dices que quieres ser el primero, entonces eres el último. Y si tú dices que eres el último, pues entonces eres el primero. Si tú quieres recibir a Jesús, entonces no recibes a Jesús, sino recibes a Dios, al Padre. Entonces, todo lo que Jesús está diciendo es que lo que ustedes piensan, así no es al revés. Es lo que en teología se llama que es contraintuitivo. El reino de Dios es contraintuitivo. Pablo decía que lo que quiere hacer, eso es precisamente lo que no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que debo hacer. Entonces, el reino de Dios es al revés. La enfermedad que los discípulos están evidenciando aquí es lo que Jesús les descubre que hay en sus corazones. Hay orgullo en sus corazones. Vean lo que dice. Jesús le pregunta, ¿qué es lo que ustedes están hablando ahí en el camino? ¿Qué es lo que ustedes están discutiendo? Por supuesto, Jesús ya lo sabía. Dice el relato de Lucas, dice que Jesús conocía su corazón, sus corazones. Está en singular, pero entiende. Lo que Jesús quiere decir es que Jesús entiende, sabía lo que ellos estaban pensando. Y ellos no le respondieron. La reacción es vergüenza. En el versículo 34, ellos se quedaron callados. Por esta enfermedad, al ser descubiertos, con su orgullo y su arrogancia, lo que hicieron fue bajar la cara. Porque no se ha muerto el maestro y ellos ya quieren ocupar su lugar. Esto es exactamente el mismo pecado por el que el Padre destituyó a Satanás de la banda de adoración del cielo. Este es el mismo pecado por el cual Caín mató a Abel. Este es el mismo pecado por el cual la gente de Babel quiso construir una torre para hacerse un nombre. Este es el mismo pecado por el cual mucha gente grande ha fallado y ha caído estrepitosamente por el orgullo que hay en sus corazones. Recuerden, Dios al orgulloso lo ve de lejos, pero al humilde le da su gracia. Dios detesta el orgullo. ¿Y saben qué? Todos nosotros padecemos también de esta enfermedad. Es más, el que niega que la tiene está crónico. Está sufriendo mucho más. El que niega que dice, el niega decir, yo soy orgulloso. Una cosa es estar orgulloso. Yo estoy orgulloso de Benjamín, estoy orgulloso de Rebeca, estoy orgulloso de Maribí, estoy orgulloso de la iglesia que el Señor nos ha dado, estoy orgulloso de muchas cosas que soy y hacemos. Pero una cosa es estar orgulloso y otra cosa es ser orgulloso. ¿Notan la diferencia? Estos hombres estaban orgullosos de seguir al maestro, pero eran orgullosos en querer ocupar el lugar del maestro antes de que el maestro se fuera. Vean que
ellos estaban discutiendo quién era el más importante. ¿Quién era el más importante? Ninguno de nosotros es más importante que Cristo. Eso es lo que ellos debían haber concluido. Pero no, Jesús les dice, les revela la enfermedad que hay en sus corazones que se llama orgullo. Y ese orgullo tiene múltiples maneras de evidenciarse, tiene múltiples síntomas. Por ejemplo, uno de los síntomas del orgullo es la arrogancia. Creer que tú eres más importante o mejor que cualquiera. O que sabes más. Otro síntoma es la negación, cuando les dije ahorita que esta enfermedad incluso puede dar la impresión de que tú no la tienes, tú niegas que la tienes. ¿Por qué? Porque este es capaz de disfrazarse, el orgullo es capaz de disfrazarse. Incluso el orgullo puede ser fingido. Hay gente que puede ser humildemente falsa. Es decir, pueden fingir humildad, pero la verdad es que están queriendo aparentar más de lo que son. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la gente que se toma selfies y pone su selfie en su Facebook y mientras más likes le den en su Instagram, o se siente mucho mejor, más bonito, más apoyado, porque tiene más likes, tiene más seguidores. Y uno no va a publicar una foto fea, ¿cierto? Pero hay gente que se molesta porque solamente tiene 20 likes. O puede haber gente que, como me pasó una vez a mí, me invitaron a predicar en una iglesia allá en Venezuela y tú sabes, el pastor me presenta con tanta alegría y con tanta humildad, el hermano Alejandro esto, el hermano Alejandro lo otro, mira, él se graduó aquí, se graduó allá y ha hecho esto y es presidente de aquello y es director de aquello y es profesor de aquello. Y nos trae una palabra fresca el día de hoy. Inmediatamente me dio el micrófono y yo lo que le dije fue, para empezar, 3 cosas. Primero, la palabra fresca que yo vengo a predicar tiene 2000 años escrita. Segundo, no me están ayudando con mi orgullo. Y tercero, yo no quiero que ustedes salgan aquí hablando del hermano Alejandro. Yo quiero que ustedes salgan hablando de aquí del Señor Jesús. Nosotros no podemos buscar gloria para nosotros mismos. Sabemos, yo sé que tengo un problema de orgullo, que tengo que dominar, que tengo que mortificar la carne. Cuando a uno lo felicitan por la espalda, decía Einstein, criatura curiosa el hombre, que lo felicitan por la espalda y se le hincha el pecho. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de los halagos, cuidarnos de los piropos, de los halagos que nos inflan el pecho. Es lo que decía Calvino, por ejemplo. Calvino, hablando de la enfermedad del corazón que se llama orgullo, arrogancia, dice, es evidente que el ser humano nunca llega a un verdadero conocimiento de sí mismo, sino hasta que haya contemplado antes el rostro de Dios. Y después de semejante contemplación, descienda para mirarse a sí mismo. Por lo tanto, la humildad es valorarnos o es examinarnos a nosotros mismos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Para los que estén interesados, mándenme un email para reenviarles un libro de C.J. Mahinen que está disponible en español, que se llama Humildad, la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es la humildad. Muy bien. Entonces vemos que los discípulos estaban sufriendo de este problema, de esta enfermedad que se llama orgullo, es pecado. No debemos alimentar el orgullo en nuestros corazones porque estamos jugando con un pecado de arrogancia, de orgullo. Eso nos va a consumir. ¿Cuál entonces es la cura? ¿Cuál entonces es la cura para esta enfermedad? Vemos que en el mismo pasaje Jesús les responde con 3 cosas a los discípulos. Primero les habla de un niño. Jesús puso un niño en medio de ellos y lo tomó en sus brazos. El niño era tan pequeño como para que Jesús pudiera cargarlo. No sabemos qué edad tenía el niño, pero sabemos que Jesús lo pudo cargar. Y Jesús les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que recibe al que me envió. Entonces, lo que Jesús está diciendo son 3 actitudes que deben tener aquellos que quieren vencer el orgullo. Lo primero es ser
tierno, ser accesible por aquellos que reciben hasta un niño. Un niño es la figura de la indefensión, un niño es la figura de la ingenuidad, un niño es la figura de una fe que no le busca la quinta pata al gato. Un niño es entender que todo lo que se nos dice en la palabra nosotros tenemos que creerlo, no ciegamente, sino a la luz de las evidencias bíblicas y a la luz de las evidencias históricas. Nosotros debemos tener la fe como un niño. ¿Recuerdan aquel pasaje que Jesús decía, el que no cree como un niño no puede entrar en el reino de los cielos? Porque en el reino de los cielos son como niños, es para aquellos que son como niños, que creen como niños, ¿ok? Entonces Jesús le está diciendo, ustedes tienen que tener gestos para poder entender quién es el más importante, cuál es la cura del orgullo, es ser humildes. Ser humildes es la cura del orgullo. ¿Cómo es humilde? Una persona que cree como un niño y que trata a todo el mundo como un niño. Eso es lo primero. El primer gesto es la humildad de ser como un niño y de tratar como un niño, porque de esa manera tú imitas a Cristo. Imitas a Cristo. Cuando Cristo estaba cargando al niño, es que no es que tenemos que cargar a todos los niños, es que tenemos que ser tiernos, accesibles y tener la fe como la de un niño. Lo segundo que Jesús les dice, habla de la unidad de propósito, ¿ok? Unidad de propósito en torno a la fe, en torno a la palabra de Dios, no en torno a cualquier creencia que hoy en día pueda pasar por ahí. Vean, Juan le respondió en el versículo 38. Juan le dice, maestro, tenemos competencia, nos están quitando el negocio. Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero maestro, nosotros se lo prohibimos porque no es uno de los nuestros. Es decir, maestro, no tenía el uniforme, no tenía el carnet, no se llamaba cristiano como nosotros, no anda con nosotros, maestro, es competencia, nosotros se lo prohibimos, no se lo podíamos permitir. ¿No está orgulloso de nosotros, maestro, porque hicimos eso? Y Jesús dice, no, por ahí no es. No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre. Dense cuenta las veces que está repetido en mi nombre y luego hablar mal de mí. Ojo, el diablo y sus demonios también tienen poder para hacer milagros, según Mateo 7, 20 al 23. ¿Ok? Tienen poder para hablar en lengua, tienen poder para hacer milagros, tienen poder para sanar enfermos, tienen poder para profetizar. Pero Jesús les dice al final, apártense de mí, malditos del Señor, nunca los conocí, hacedores de maldad. Hay gente que no es de Cristo y también hace milagros. Pero aquí, esta gente aparentemente hacía milagros en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hablaban mal de Jesús. Jesús dice, nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Entonces, el gesto de ser humilde es reconocer que nosotros no somos los únicos hijos de Dios, nosotros no somos los únicos escogidos, nosotros no somos los únicos que predicamos la palabra de Dios, nosotros no somos los únicos embajadores de Dios en esta tierra, en esta ciudad, en este pueblo. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a otras iglesias, tenemos que interceder por ellas, tenemos que llamar hermanos y animarlos a la fe y a las buenas obras a otras iglesias también, porque ellos también están amando a Cristo y predicando el mismo evangelio, ¿ok? Y lo tercero, el tercer gesto que Jesús les habla ahí es el gesto del vaso de agua. Se llama así, el vaso de agua. ¿Qué es eso? En el versículo 41 dice Jesús, de cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, otra vez ahí, en mi nombre, un pequeño gesto, un simple gesto, como darle un vaso de agua en el nombre de Jesús. No a cualquier persona, ojo, no a cualquier persona. Este vaso de agua en el nombre de Jesús se lo están dando a un hermano. Vean lo que dice, por ser ustedes de Cristo. Un vaso de agua en el nombre de Jesús a un hermano o a una hermana. El que hace eso, un simple gesto, humilde. Un simple gesto no perderá su recompensa. Vean, hermanos, el problema del orgulloso es que se cree más de lo que es. Y eso es exactamente lo que Pablo condena en Romanos 12:3. Él dice que ninguno de nosotros tiene que tener un más alto concepto del que tiene, de sí mismo. Nadie tiene que tener un más alto concepto de sí mismo, sino que cada uno, por la gracia que a Pablo le fue dada, cada uno
tiene que tener un concepto de sí mismo conforme a la medida de fe que recibió. Uno tiene que saber quién es, qué hace, qué puede, de dónde viene, para dónde va. ¿Cuál es nuestro significado, nuestro destino y nuestro propósito en la vida? Tenemos que ser capaces de entender quién está con nosotros y quién está en contra de nosotros. Tenemos que ser capaces de analizar la vida, saber que tenemos problemas con el orgullo, no negarlo, sino enfrentar y ser humildes. ¿Por qué? Porque el Señor fue humilde. El Señor fue humilde. Eh, Dios detesta, en la palabra bíblica es aborrece. Según Proverbios 6:16, Dios aborrece 6 cosas y hasta 7 abomina su alma. Y la lista que hay da en Proverbios 6:16 hasta el 20 empieza justamente por los ojos altivos. A Dios no le gusta, Dios aborrece al orgulloso, al hombre y a la mujer de ojos altivos. No debemos ser gente altiva, debemos ser humildes porque el Señor da gracia a los humildes, pero al altivo mira de lejos. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos esta enfermedad, pero tenemos que combatir el orgullo con humildad, no fingida, no falsa. Tenemos que combatir este orgullo con la humildad. Y tenemos estos 3 gestos de Jesús. Primero, la accesibilidad y la fe de un niño. Segundo, la unidad y el amor por los hermanos de la iglesia. Y tercero, los gestos, por sencillo que sean, como por ejemplo el vaso de agua. Entonces piensa en esta semana, ¿a quién tú le puedes dar un vaso de agua? Metafóricamente hablando. ¿A quién les puedes servir en el nombre de Jesús un vaso de agua? ¿A quién les puedes lavar los pies? ¿A quién puedes recibir en la fe para animar como a un niño? Cuéntale la historia a un niño o a un cristiano menos maduro que tú. Hazte acompañar en un viaje, en una visita, en una llamada a alguien que tiene tiempo que no ves. Busca a alguien que pueda estar deprimido o solo en este tiempo de pandemia. Anima a otros leyendo un libro juntos. Puedes buscar alguna canción y enviar un vínculo vía mensaje de texto. Puedes animar a otros en la fe durante esta semana, como si fuera un niño. ¿Por qué? Porque el que quiere ser grande tiene que ser el servidor de todos. ¿Tú quieres ser grande en el reino de los cielos? Pues tienes que servir, hermano o hermana. No puedes ser orgulloso. Nadie llega al cielo por méritos propios. Todos nosotros llegamos por los méritos de Cristo. No podemos argumentar nuestras propias logros, nuestras propias conquistas. Tenemos que creer en Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que atesorar a Cristo por sobre todas las demás personas y cosas de este planeta. Tenemos que presentar el carnet de Cristo, no el mío, el carnet de Cristo para poder abrir la puerta del cielo. Cuando lleguemos allá al cielo, posiblemente no nos vamos a sentir poderosos como con los senadores, diputados y congresistas. Y allá no nos vamos a sentir insignificantes porque estaremos en la presencia del Cordero y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es Dios y Él nos ama. Y ahí vamos a estar en la presencia del Cordero y Él será todo en todos y Él lo cubrirá todo. Y ahí seremos nosotros consolados por todo lo que sufrimos, pero ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas y todo será como debió haber sido del principio. ¿Y saben qué? Será arrancado, desarraigado de una vez y para siempre el orgullo que nos asediaba aquí en la tierra. Porque allá en el cielo no nos va a dar oportunidad para pecar. No, porque ya no tendremos esta naturaleza que todavía nos asedia. Ya no discutiremos entre nosotros quién será el más importante. A los ojos de Dios es tan importante el pastor que predica como el hermano que cierra la puerta cuando todo el mundo se va y apaga las luces. Es tan importante la esposa del pastor como la hermana que ayuda a dar clases a los niños de la escuela dominical. Es tan importante el que predica la Biblia como el que limpia los baños. En el reino de Dios todos estamos a la misma mirada de Dios. Así que lo que tenemos que hacer para recordarnos ser humildes, para recibir a los niños, para ser como niños, para tener la fe de los niños, para dar vasos de agua a aquellos que lo necesitan en el nombre de Jesús y también para considerar como hermanos aquellos que no están contra nosotros, lo que tenemos que hacer es considerar el ejemplo de Jesús. Y con esto termino.
Cada vez que ustedes tengan un problema de humildad, es decir, tengan una crisis de orgullo, cuando quieran saber cómo actuar, cómo tomar una decisión, cómo reaccionar ante alguien que te está ofendiendo o que te está opacando o que te está blasfemando o que está pasando por encima de ti, ¿cuál es la mejor actitud que deberíamos tener? Es la actitud que hubo en Cristo. Vengan conmigo, por favor, a Filipenses 2. Jesús es el ejemplo de mansedumbre. Jesús es el ejemplo de humildad. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y nosotros debemos ser como Él porque Él tomó nuestro lugar. Recuerden, en la noche antes de Jesús, de partir, de morir Jesús, la última noche Jesús tomó, después de la cena, tomó no la silla presidencial, no, Jesús tomó la toalla y el lebrillo y buscó agua y le lavó los pies, incluyendo a Judas, incluyendo a Pedro, que no quería que le mojaran los pies. El maestro lavando los pies. Es completamente al revés el reino de Dios. Pedro decía, no, maestro, no, pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Si tú eres el maestro, es un trabajo para los siervos. No, Pedro, ahorita no entiendes, pero yo quiero que tú entiendas porque esto es lo que tú vas a hacer después con tus hermanos. Esto es lo que tú vas a hacer después. Entiende que para ser grande en el reino de los cielos, tienes que hacerte el servidor de todos. Tienes que tener la misma actitud que yo te estoy enseñando. Vengan conmigo a Filipenses 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Y con esto terminamos. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa en mí gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad. Háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vean esto. Que haya en ustedes el mismo sentir que había en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Bueno, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Pero hasta ahí no llega la historia. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios el Padre. Wow. Esa es la actitud que los humildes imitan. Esa es la actitud humilde que imitan todos aquellos que son hijos de Dios. Ese es el modelo, ese es el estándar de la humildad que todos debemos tener. Dios se encarnó y él, no teniendo que haber encarnado porque él era perfecto, él murió en una cruz para pagar una muerte, un pecado que no eran los de él, pero hasta ahí no llegó la historia, sino que al tercer día él resucitó y cantó victoria final, pagando el pecado de todos aquellos que creerían en él, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que algún día todos los que tienen rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblen la rodilla, quieran o no quieran. Ojalá que tú la dobles antes de que sea tarde, y que su lengua confiese que Jesucristo es el Señor, quiera o no quiera, van a tener que reconocer que Jesús es el Señor. ¿Has reconocido tú a Jesús como Señor? ¿Has doblado tu rodilla clamando por salvación por tu alma? Nosotros tenemos que imitar al Señor. Tenemos que imitar la actitud de Cristo. Tenemos que ser humildes, no orgullosos, pero también tenemos que creer en Cristo como el único Señor de nuestra vida, a quien imitamos por amor a lo que Él hizo por nosotros y a la dignidad y a los méritos que Él siempre ha tenido. Recuerden, el orgullo es una enfermedad.
pero la humildad es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de considerar las actitudes de aquellos hombres que luchaban contra el orgullo y que agachaban la cabeza cuando tú mismo los exhortaste a no querer ser el más importante, sino el que más sirve. Pero gracias también, Señor, por tu enseñanza respecto a la humildad de un niño, a la bondad de un gesto de vaso de agua en el nombre tuyo a uno de tus hijos. Pero también, Señor, a considerar la unidad con aquellos que no están en contra de nosotros, sino que te aman a ti en otros lugares. Por eso, Señor, rogamos por oportunidades para servir, no solamente a nuestros hermanos de la iglesia dándoles un vaso de agua en tu nombre, sino también buscando oportunidades para demostrar el amor y amar en tu nombre a aquellos más chiquitos que nosotros en la fe, a leer junto con ellos, a discipularlos, a viajar juntos, a considerar las grandes doctrinas de la fe juntos, a buscar soluciones y respuestas a preguntas que ellos puedan tener, a demostrar gestos y actitudes humildes, no queriendo ser los más importantes o los que más aplauden, sino buscando ser aquellos que servimos por amor a ti. Señor, ayúdanos, por favor, a luchar contra el orgullo que aún habita en nuestros corazones, nos amarga la vida, nos hace pasar malos momentos y nos aleja de nuestros amados hermanos y de ti. No queremos, Señor, que tú nos veas de lejos. Queremos, Señor, que tú nos des gracia, más gracia. Haznos más humildes, más como Cristo cada vez, por favor. Señor, y si hay alguien aquí que no te ama como tú quisieras que te ama, dale por favor la suficiente humildad para reconocer que sin ti nada es, nada puede, que sin ti, Señor, no hay nada que pueda hacer y que sin ti está perdido por toda la eternidad. Pero tú ofreces salvación y vida eterna a todos aquellos humildes que vienen a ti en arrepentimiento y fe, clamando por salvación y entregándote su vida y pidiendo perdón por sus pecados. Y aunque nuestros pecados sean muchos, tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor. Muchísimas gracias, Señor, por salvarnos, por perdonarnos, hacernos como Cristo y demostrarnos tu amor a cada instante. Danos, Señor, por favor, oportunidades para servir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si tienen alguna pregunta, recuerden en el chat de Zoom o en la sección de comentarios del Facebook, vamos a tener unos minutos más para tratar de compartirlas. Que el Señor les bendiga.